bienvenidos a un programa nuevo, diferente y especializado. Este programa es uno bastante interesante en cuestión de, porque vamos a presentarnos ya mismito. Este podcast lo que vamos a hacer es analizar, estudiar, hablar, todo lo que tiene que ver con la natación. Es algo demasiado interesante a esto, nosotros los fiebrus de natación. Aquí podemos empezar a hablar y discutir y no quiero nadie aquí que se siente y me digan sí. Quiero que me quieran que me digan, diantre, tú estás lleno de un bustero, cosas así, o empezar a crear esa discusión para poder empezar a hablar lo que realmente crea un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Nada, antes de comenzar, mi nombre es José Luis Otero, soy entrenador de natación, estoy aquí también con Mono. Mono, preséntate un momentito. Está bien, mi nombre es Alberto Morales, también soy entrenador de natación. Ese es un host también y tenemos el tercer host aquí que es... Daniel Cuellar, biomecánico de Aqualab y también entrenador de natación como tal. Sí, aquí, sí, bueno, si los de Puerto Rico no conocen a Cuellar, yo no sé qué están haciendo, ¿verdad? Porque aquí en natación, para mí, uno de los más grandes, de los que conocedores del deporte de natación, eres tú, Cuellar, y de verdad que me aprecio mucho esta oportunidad de poder sentarme aquí contigo y con grandes mentes de la natación. Y ahora, quiero presentar a nuestro invitado. Sé que hace calor, pero mira lo que vamos a hacer. Lo tengo apuntadito, vamos a ver si me queda. Ok. Les quiero dar una bienvenida a este episodio inaugural de Desde los Bloques, un podcast de natación. Hoy nos sumergimos en la fascinante trayectoria del doctor Lenín Hernández Teuma, un distinguido médico cubano con la especialización en medicina del deporte, con una sólida formación que incluye un título de doctor de medicina desde hace 28 años y una especialidad de primer grado de hace más de 22 años. Lenín ha dedicado su vida profesional al mundo del deporte, desde sus primeros años en la escuela primaria donde comenzó su vida como nadador hasta su participación como médico del equipo nacional de Cuba. Si yo me quedo aquí hablando, nos quedamos todo el día. Yo sé que son más de los años que yo mencioné ahí y sinceramente es un orgullo. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Lenín Hernández Teuma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bastante bien, muy Bien. feliz de estar por aquí en Puerto Rico. Qué bueno, Algo qué bueno. que estaba esperando hace muchos años. De verdad. Ahora mismo, antes de empezar, ¿nos puedes mencionar la razón de por qué estás ahora mismo aquí en Puerto Rico? Bueno, estoy aquí en Puerto Rico gracias a que hace unos meses soy médico de la Selección Nacional Masculina de Voleibol y entonces debo atender al equipo de mayores y a los equipos juveniles. Entonces estoy aquí con el equipo juvenil Sub-19 de Cuba para la participación en el NORCECA, que es el Campeonato Norte Centroamericano y del Caribe de voleibol de la categoría Sub-19, que es eliminatorio para el Mundial el año que viene. Todavía no se ha dado la sede, ¿no? Pero bueno, es eliminatorio para el año que viene. Y bueno, corregirte, 33 años de especialista 33. y 38 Me de médico. me equivoqué. Y 38 de médico. Tengo mucho más años que los que... Y aquí un dato Y de edad también. interesante. Hay que sumarle las 2 medallas olímpicas. Claro, Oye, claro. estamos hablando de plata y bronce en 100 espalda en la Así Olimpiada. mismo es. Con Neisser y Falcón, las Y- 2 estrellas Y cubanas. te agrego, tengo medallas también olímpicas en el atletismo. Wow. O sea, Fui médico de la Selección Nacional de Atletismo Fondo y Medio Fondo. Y bueno, medallas en Panamericanos, en distintas competencias. Y fui médico de un eh, medallista mundial en decatlón. wow. O sea, toda una vida dedicada al deporte y Toda estas la son vida. las cosas que definitivamente... Ex-nadador también. ex nadador. Sí, no, aquí hay un montón. Vaya, yo hablé poquito de lo que tenía aquí, porque es que si me quedo hablando y una de las razones bien grandes. Otra cosa, otro mérito que la que estoy orgulloso. Fui médico fui miembro del comité médico de la FINA, que ahora es World Aquatics, por un periodo de Muy tiempo. cierto. Y entonces pude participar en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos. Pude conocer a lo que más vale y brilla de la natación mundial en distintas etapas, como Ian Thorpe, Michael Phelps, Aaron Pearson. Todos estos nadadores de gran nivel, Alexander Popov, bueno, los que conocen de natación saben de quién estoy hablando. Definitivamente. Wow. Y sinceramente, gente, yo por lo menos
de los 4 que estamos aquí, yo soy, o sea, yo estoy comenzando como tal en el deporte y yo quiero ser un fiebrú y Sí, por eso estoy aquí. pero va muy bien, va muy Sí, bien, va muy y bien. la razón también de por qué queremos sentarnos aquí con usted. Cuenta. Somos fiebrú. Somos fiebrú, así mismo. Y la razón Somos también, fiebrú. Si no conocía la palabra, pero bueno, ahora la voy a definitivo. meter en mi acervo. Así Porque es. somos fiebrú. Yo soy un fiebrú del deporte, pero fundamentalmente en mi vida es la natación. Brutal, no, brutal. Y esto es algo súper interesante, por lo menos para mí, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, este programa, yo lo veo tanto potencial con ustedes 3 que podemos hablar aquí. Nosotros nos quedamos hablando que 11 de la noche en la misma piscina, nos quedamos ahí hablando Ah, desde que termina la práctica. Coyal, me imagino que tú también estás igual. O sea, y estas son las conversaciones que yo digo, espérate, pongo una cámara, pongo un micrófono y vamos a grabarlo. Sí. imagínate, Porque son yo interesantes. estoy en el mundo de la natación desde mis 4 años de edad. Mira eso. Empecé a nadar, aprendí a nadar a los 4 años. En Cuba hay una estructura. Me captaron para una escuela de natación a los 6 añitos. Y entonces hice toda mi primaria, toda mi secundaria. Nosotros le decimos preuniversitario, a lo Ya. que usted le dice colegio. Ok. Y entonces de ahí fue que me fui a estudiar medicina. Intenté nadar por un año, seguir en el mundo de la natación, pero yo quería ser médico. Y entonces no me daba tiempo y dije, ya no llego a los Olímpicos como nadador. Bueno, vamos a ver si entro como médico por otro camino y bueno, me salió. Quiero decirte que yo he visto cuántas entrevistas tuyas, yo he visto un montón de entrevistas tuyas. No me pregunte porque son muchas cosas bien específicas. Le he sacado cuantos screenshots para poder aprenderme todas esas pruebas y los controles médicos, que es una razón de también por querer hablar con ustedes. Pero nada, mira, gente, tenemos muchas preguntas. Y yo quiero que para comenzar, si Daniel puede comenzar para dar sus primeras preguntas, o Mono, o quien sea, ¿quién quiere romper el hielo? No, definitivamente voy yo. O sea, yo antes de comenzar a hacer las preguntas les quiero contar un poquito de cómo Zumba. empezó esta relación con Lenin. Estas son de las cosas que yo le agradezco siempre a la pandemia. La pandemia nos permitió comunicarnos muchísimo más, nos permitió el tiempo para poder estudiar y entender que sí podíamos trabajar a la distancia. Y en una conferencia yo quedé fascinado escuchándolo. Y yo tengo una característica que hay veces es medio chocante y es que soy, como decimos en buen puertorriqueño, afrentado. Súper afrentado, me conseguí el teléfono de él y yo le dije, oye, mira, yo quiero trabajar contigo, yo quiero aprender contigo, yo tengo esta idea y empezamos a trabajar. Fue un momento donde yo sentí que mi doctorado sí fue un gran momento, pero las cosas que he aprendido con Lenin me ha hecho entender que hay una visión científica desde la medicina que si no está, se compromete definitivamente el alto rendimiento. Entonces, empecé a ver y a entender y a enlazar todo el proceso y así es que nace Aqualab. O sea, realmente hoy tienen uno de los fundadores de Aqualab a su lado. Mira, Uno de los 5 pilares de nosotros en Aqualab está aquí con ustedes y créanme, la experiencia a través de los 13 países que estamos asesorando ha sido fantástica con Lenin. O sea, una de las mejores anécdotas es que teníamos una chica, no voy a mencionar obviamente el nombre ni el país, pero esta chica no rendía, no rendía, no rendía, no rendía y no entendíamos por qué. O sea, sus exámenes salían bien, el entrenamiento estaba bien, recuperación y cargas bien y pues resulta que lo que pasaba es que la chica estaba tomando agua de la ducha y estaba llena entonces de parásitos, no absorbía los nutrientes Wow. necesarios y por eso entonces el rendimiento a la hora de ir a máxima velocidad no era el correspondiente. Inmediatamente se hacen los ajustes necesarios desde la parte de medicina. La chica bajó de 100 a 58 Solamente con bregar la con parte de medicina. una parte de medicina. Mira eso. Entonces, en base... Realmente había una mala absorción. Sí, Wow. Es decir, ella comía, pero tenía una mala absorción que era por toda la inflamación que tenía por los parásitos en sus mucosas gástricas, en sus mucosas intestinales. Y entonces, bueno, aunque se alimentaba bien, no lo absorbía. No Ujú. tenía absorción de Y nutrientes, no entonces podía retener tenía energía. parámetros de bioquímica o de química sanguínea bajos, bajo hierro, bajitas cosas. Y esa experiencia lo tuve anteriormente con Mayito González, claro, en con otro el gran tiempo. pechista de Cuba. Y entonces Mayito me pasó lo mismo. Mayito andaba con una anemia, no decía anemia, no, hemoglobinas bajas. Nosotros le llamamos anemias deportivas, hemoglobina subóptima. Y cuando se hizo la corrección, enseguida subió. Es decir, cuando se puso el tratamiento,
Y entonces aquí viene la gran pregunta. Cada uno de nosotros va a estar haciendo 2 preguntas, pero esta pregunta a mí siempre se la he querido hacer y nunca he tenido la oportunidad, pero te la voy a hacer hoy aquí y en vivo. ¿Cómo ves la natación latinoamericana frente al mundo? Muy mal. ¿Qué ves? Contanos un Soy poquito de sincero, eso. muy ¿Qué mal. ves? Hay mucho espejismo en la natación latinoamericana, mucho conformismo, mucha mediocridad, mucho creer que se la saben todas y no es así. Mucha desunión, mucha lucha de egos. No me gusta porque al final cuando tú analizas y ves los medalleros históricos de Latinoamérica, son flojos. No hay ningún país con más de una medalla de oro en, A nivel olímpico. natación carrera, porque realmente hay otra en aguas abiertas, por ejemplo, que es la nadadora brasilera. La brasilera. Ujú. Pero realmente Brasil, que es la que nosotros wow, nos quedamos mirados, tiene un oro olímpico. Sí, el de César César. Cielo Filo, Hay más en medallas cin- en con cin- Brasil, pero en- ese es el único oro que el tenemos. único oro que tiene Brasil. Y entonces, no, al final creo que realmente el cómputo total en la historia olímpica de Brasil anda por 14 medallas. Ujú. En muchos países que no tienen ninguna. No tienen ni una. Eh, Y sobre todo, mucho menos en el ámbito de la No, natación. en la Definitivo. natación menos. Con orgullo digo que Cuba es el mejor país iberoamericano y latinoamericano del deporte, con 85 medallas de oro. Nivel. Está en el lugar 16 del mundo en la historia. ¿Y por qué tú crees? Por una política consecuente deportiva. No vamos a hablar de política, sino la política deportiva. Ujú. En estos momentos Cuba está pasando una crisis económica muy difícil, sin embargo siguen saliendo algunos atletas porque hay una política, porque Claro. hay una estructura. ¿Y tú crees que es la cultura que desde que ellos han nacido, por lo menos, no han nacido, no, pero desde la formación profesional ellos se dan cuenta en ejemplo de sé qué es lo que tengo que hacer y cómo llegar a hacerlo? Yo creo que Cuba siempre asumió, por ejemplo, nosotros tenemos un instituto de medicina deportiva más de 50 años creado y somos médicos deportivos. Y entonces se asumió que el deporte llevaba un apoyo científico desde el principio. Eh, con lo que hablaba ahora Daniel, un equipo multidisciplinario. ¿Y Sí, cuántos en Latinoamérica tienen ese apoyo? no creo que haya muchos. Por ejemplo, hay muchos que no tienen ni la especialidad. Son médicos que son padres de atletas Ya, que empiezan a introducirse, pero son pediatras o son ortopédicos y no es lo mismo. La gente ve la medicina deportiva como traumatología. No es así. entiendo. Yo, por ejemplo, lo que menos he hecho en mi vida es traumatología. Yo he hecho más control médico en el entrenamiento deportivo. Que uno piensa como si fuera de lesiones y No, es que cosas me así. dicen, ¿y cómo es tu especialidad? Sentarte, espera. No, yo estoy evitando que se enfermen. Ok. Yo estoy evitando que se agoten. Yo estoy evitando que se Tú sobreentrenen. estás en el mismo campo de entrenamiento, En el campo de entrenamiento, controlando sí. todo lo que tiene que ver para que el atleta no llegue No. a ese nivel extremo de La cansancio. medicina deportiva cubana, la diferencia es que hacemos medicina deportiva de terreno, al lado del terreno, al lado del deportista, viendo y aprendiendo, viendo todo lo que hacen para saber que si un atleta me está dando por fuera, se puede lesionar. So, que Ujú. ustedes están en el ¿Entiendes? mismo, en Sí. el mismo punto de vista que el entrenador. No, El están- no entrenador. esperan a que llegue. No, Actúan yo espero, yo inmediato. evito que lleguen. Incluso, yo se lo mandé a ustedes, le mandé un video de que a mí me invitaron a la televisión cubana a hacer un programita que se llama, yo mismo le puse el nombre, la profilaxis en el deporte, la profilaxis y la prevención. Claro. Todas las medidas que nosotros tenemos que hacer para evitar y para evitar. Porque también creo que no sé si le mandé el concepto, mi apreciación sobre el alto rendimiento. El alto rendimiento no es saludable. No. Es que el deporte de hoy día creo que nos está llevando unas exigencias que No, pero no son siempre lo ha normales sido, siempre lo ha para un sido, cuerpo. porque el diseño del hombre no está hecho para hacer las repeticiones que hace. Entonces aparecen un montón de cosas que son de sobreuso. Sí, porque yo pienso que el alto rendimiento es básicamente la definición. Bueno, tú me corriges, pero para mí el alto rendimiento en cualquier deporte significa llevar el cuerpo humano hasta un nivel, un tope que Hasta el límite y buscar las respuestas como adaptativas. literalmente Fórmula 1, o sea, buscando qué cosita te puede llevar más lejos, sea con No. médico, sea con terapista, sea con No, entrenador. pero tú en el alto rendimiento constantemente estás transgrediendo los límites personales. Los Ujú. empujas Ya. y los vuelve a empujar un poquito más. Y los vuelve a empujar, pero entonces empuja y después viene la adaptación.
¿me entiendes? Viene la adaptación Y nosotros aquí en que Latinoamérica, la hace la hipercompensación, ya veo. Cuando la viene la zona de descanso. supercompensación. Entonces vienen eso y tú acumulas y subes. Y entonces cada vez que siempre terminas un poquito más alto que los demás. Pero igual te arriesgas a las lesiones. Por ejemplo, hay lesiones características de cada deporte. Están descritas en el hombro. En la natación, por ejemplo, el hombro del nadador es una entidad nosológica. La rodilla del pechista es una entidad nosológica porque nadie está diseñado para hacer Los movimientos que miles de hacen. movimientos en un entrenamiento. Mm. Yo, por ejemplo, fui nadador en una etapa en que se nadaba muchos kilómetros. Imagínate yo con 15, 16 años en la República Democrática Alemana nadando 20 kilómetros en el día. Al día. ¿No? Y de pronto no es Entonces tú te solamente ríes. moverlo. Día. No es Eso- solamente tú moverlo, lo es con la piensas. Y lo fuerza que tú lo hice, haces. fíjate, Es yo... que eso es casi No, imposible, ¿sabes? tú sabes lo que me pasa, Y que a veces yo recuperarse. recuerdo eso y digo, ¿cómo lo hice? ¿Cómo? No, O sea, yo quiero ver cómo lo hiciste. O sea, porque eso- ¿cómo sobrevive Pero tú sabes uno cómo lo hice. a esas semanas? 4 sesiones diarias. Yo nada más comí 4 sesiones al día. ¿Y Yo cuánto nada- duraba cada sesión? qué sé yo Un ni sé. montón, un montón. No, o sea, Más de un- Bueno, estamos hablando de secciones de 5.000 Sí, metros, exacto. que es algo que se hace en una sección habitual, pero por 4. Y vamos a Sí. poner... Y de lunes a viernes. No, no, o y- incluían el Pero es que sábado yo también. recuerdo que como era entrenamiento conjunto con los alemanes, cuando me ponían el calentamiento, decía, wow. Menos mal que estamos Sí. calentando. Sí, ese es el calentamiento. Y entonces después era 10, 400 de pecho. Eran salvajadas. Yo no sé cómo, por eso tengo la rodilla hecha talco, ¿no? ¿No? Y agreguémosle también lo que es preparación física. También, no, sí. 4 entrenamientos, incluyéndole preparación Imagínate, física. eso era una base de que al día tú estás entrenamiento llegando a casi 12 horas de ejercicio. en Berlín. La mitad. Berlín, República Democrática Alemana, en un sitio que era el Club Dinamo de Berlín. Entonces, nosotros que estábamos en un hotel que se llama el Sport Hotel del Dinamo de Berlín, y entonces ahí pude conocer, imagínate, casi con nosotros entrenaban las estrellas de la nación en ese momento, la RDA, Petra Schneider, imagínate que una mujer en los años 70 y pico hizo 4.36 en condición combinada. Imagínate lo que era ese récord. Todavía es una marca. Definitivo. Pero, Doc, y en base a todo esto, ¿cuál es el país que ves más organizado de Latinoamérica? Sacando, Sigue obviamente, a siendo Cuba. Brasil. No, sigue siendo Brasil. Sí, Sigue siendo Brasil. Con insuficiencia, pero sigue siendo Brasil. claro. So, el estándar no está donde debe Ahora estar. lo que pasa es que yo no veo que Brasil realmente acabe de emparejar el resultado. Ujú. Tiene una estrellita, pero como natación, cuando ves las marcas, entonces te aparece una gente, hay mucha diferencia entre femenino y masculino también. Ahora, por ejemplo, me está sorprendiendo que están mejorando estas chicas de Hay mucho las de mediofondistas. 400 y 200 las libres, mediofondistas que de hicieron 200 y 400. 402, 1.56, pero también cuando mira, con eso no se hace nada. Sí, sí. No Son- es que, tú me entiendes, me asombra por el nivel anterior que Pero teníamos. estamos... Y Ya con todo eso, 402 está poder estar apuntando a una final. Han avanzado, Pero definitivamente. estamos hablando de que son marcas muy buenas para Exacto. nuestra zona, como Panamericano, Latinoamérica, a nivel panamericano. pero a nivel mundial no estamos luchando nada. Pues entonces, En el país de los hijos del tuerto rey. pero y Brasil, entonces, ya que tú dices que, ¿verdad? Fuera de Cuba, Brasil es el que lidera en esa área. Sí. Tú, y estás mencionando que como que hay esas deficiencias, no hay, ¿verdad? O mismo Brasil, ¿va a llegar o quién va a llegar a ese punto, sea Brasil o sea otro país que está quizás compitiendo con el nivel de Brasil? A mí me sorprende, por ejemplo, que para la natación y la estructura que tiene México no logre más cosas. Siempre me ha chocado. Sí. Te digo más, me sorprende que claro, no me sorprende, sé las causas, pero para la natación que tiene Colombia, me sorprende que no tenga un medallista olímpico. No, y México Y que tiene, no tenga ni finalistas olímpicos. México tiene una comparativa con la natación muy compleja, porque México tiene medallistas en el 68. enclavados, Ah, sí. pero no los tiene en Sí, natación. pero son dos deportes que no tienen que ver nada. Entonces, Pero es- México tiene la estructura de clavado muy buena. qué bien. La estructura de clavado es muy buena. Tienen escuelas de clavado, tienen el apoyo de los chinos. Ujú. Pero yo Entrenadores entiendo, chinos. yo entiendo de dónde tú vienes, porque es un deporte acuático en el ambiente. Yo sé que es completamente diferente, pero para llegar ahí tú necesitas facilidades. Me imagino que donde hay una piscina de clavado hay una piscina de nadar. Hay piscinas de clavado en todos los lugares, pero es un deporte que no tiene nada que ver. Es un deporte de apreciación, un deporte técnico. México tiene una gran tradición en el clavado de toda la vida, de Joaquín Capilla en los años no sé cuánto para allá, Mondragón, Carlos Girón, tiene toda una... Y ahora es el mejor momento que están viviendo. Ellos prácticamente están casi como segunda potencia mundial detrás de China, bien lejos, pero detrás de China.
porque China arrasa. Pero yo creo que es el mismo caso en Colombia. En Colombia tenemos una medalla de natación y es de clavado de altura. Y es- La primera edición que se pero dio. el clavado en Colombia es nuevo. Sí, Relativamente un deporte claro. nuevo. Ha avanzado mucho con y- apoyo de los y- chinos. Y es el que mejor resultados ha tenido Mejor que en la los natación. últimos años a nivel de deportes acuáticos Y en el con, país. y con Eso es muy mejor, cierto. mejor apoyo, pero también han tenido mucho apoyo los chinos. Sí, Creo desde que que ha llegó sido- Fukian a Medellín fue Ajá, un gran claro, cambio un donde cambio. salió ¿Cómo Juan se Guillermo llama? Urán. Ese mismo. Y además creo o sea, que han respetado el proceso, que es lo más importante. Sí. No han dejado de pronto meter mano ajena a Sí. lo que ellos vienen queriendo crear y a la final les ha dado resultado porque es un proceso que lleva más de 10 años. Y fíjate cómo se viene dando hasta hoy día. Sí, no, y Fu dejó escuela. Y el Fu dejó escuela. deporte, la natación es un deporte muy difícil. Los deportes de resistencia son muy difíciles de destacar y hay que hacerlo muy bien. Entonces, por otro lado, a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que Colombia no progrese más, me sorprende mucho. Porque yo digo, tienen una asociación de técnicos hace un montón de años, pero te vas a una reunión y todos están fajados. Y todos dicen una cosa distinta y todos quieren saberla todo. Ese es otro de los secretos que tiene el deporte cubano. No te puedes parar ante un atleta a entrenarlo ni de la primera etapa si no eres licenciado en cultura física. Es decir, que tienes que tener una formación. Hay una exigencia. Exigencia que Cuba la fue subiendo. Cuba dijeron, primero todos tienen que hacerse técnicos. Ya son técnicos, ya no es técnico lo que me hace falta. Me hace falta nivel universitario. Yo mismo, o sea, diciéndote más o menos de mi experiencia, que es algo que yo menciono a Mono todo el tiempo, yo le digo, mira, donde estamos, que tenemos la oportunidad, yo digo que yo estoy súper agradecido donde yo estoy metido con los nenes, tenemos los recursos, tenemos los nenes que pueden ser buenos, lo único que puede frenarlo serían los mismos nenes o nosotros o yo en cuestión de ignorancia. O sea, yo tengo que conocer lo que estoy diciendo. Y no me gusta cuando de momento hago algo, hago un plan y no puedo visualizarlo más allá porque todavía, pues, me falta. Y me estresa demasiado. Pero, Ajá. pero ustedes necesitan lo que a Daniel se le ha ocurrido, que es el equipo multidisciplinario. Ustedes solo no hacen nada. No. Fíjate, yo Ustedes creo que tienen que nosotros... tener un equipo de trabajo detrás, especializado en cada cosa. Cuando eso te estoy hablando de biomecánico, nutricionista, pero todo el mundo en función. Pero eso requiere un nivel de nado fuera de club, ¿no? O dentro de club. Es posible. Es decir, yo pienso que eso va dentro de los clubes. So, Pero estamos hablando de la ¿qué formación pasa? de las primeras etapas. También lo Es necesitan. básicamente generar consultoría. Es Consul- tener esos Por lo consultores menos, externos. claro, porque por lo menos, yo sé que es difícil porque en estos países que no hay tantos especialistas, entonces es difícil tener uno en cada club. Claro. Entonces, pero bueno, por lo menos tener una referencia. Por lo menos hacerle pruebas médicas. ¿no? Y Por de lo que tú menos- sepas que está en condiciones Por para lo poder menos hacerle realizar el pruebas deporte al médicas. menos. O que, por ejemplo, el médico te dé instrumentos para trabajar con el atleta. Es decir, y después le tributes a ese médico. Por ejemplo, la urea sanguínea, como él le decía, que se hace, si no la puedes hacer, por lo menos hacerla de vez en cuando o hacerla con el atleta que te está dando problemas. Claro. Y entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, enseñarlos a lo que hablaba yo, que para la recuperación usar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por lo menos algo que te sirve. Hacer la composición corporal. Periódicamente. Periódicamente. Hacer como yo hago con Daniel una batería de pruebas que hay que hacer. Que entonces Daniel las hace, si yo le dije las que había que hacer, y uno evalúa. Entonces, a partir de ahí uno hace, porque hay otra cosa que hay que conocer. El médico tiene que comprobar que el nadador o el atleta en general tenga un estado de salud óptimo. No bueno. No es bueno. Óptimo. Más El del atleta 100. tiene que estar más arriba. más Y del eso trae 100. más riesgo de lesión. Claro, cuando no lo tiene. Ujú. Claro, porque si tú no tienes una buena oxigenación de los tejidos, porque si tú no tienes, entonces te estás esforzando, no te recuperas. ¿Cómo yo puedo entonces monitorear ese % de lesión a los nenes? Como subiendo progresivamente las cargas, velándole el descanso. Claro. Este, Ejecutando bien la técnica. Sí, dentro de la periodización, por lo menos, eso está, el % de carga subiendo, porque ahora, cuando vamos a suponer, ahora mismo que estamos en etapa de campeonato, obviamente las cargas bajaron, pero aquí es donde puede ser que las lesiones se formen más, porque Hay los un- nenes están como machucaditos así. Hay un montón de medidas profilácticas o preventivas que se pueden hacer. Entre esas está, por ejemplo, el uso de la crioterapia, el hielo. Sí. ¿Mm?
el estiramiento. Baños de hielo, es lo que mencionas, sí, o No, los no, saunas de no, hielo, o- los saunas, eso. no vamos a ir ¿Hay una diferencia en no eso? vamos a la complejidad porque realmente no puede ser así. Ahora mismo yo no sé, pregunta, yo estaba gargando en una bolsa de hielo, ellos terminaron de entrenar y se ponen Hielito. el hielito en la rodilla, yo le digo, hielito, es decir, en los puntos vulnerables. Ujú. Es decir, y el punto vulnerable del nadador es los hombros. Y por El ejemplo, pechista la rodilla. Tiene que y, meterse y, ahí. y por El ejemplo, espaldista la espalda, el que diga mariposita la espalda. Espalda. Y en general se usa mucho la espalda porque ya se usa mucho el delfín. Ujú. Ese que es el quinto estilo. claro, el que dicen que, y yo le pregunto, ¿cómo podemos hacer de pronto nosotros, que de pronto no tenemos ese acceso médico ahí con nosotros, cómo podemos hacer nosotros como entrenadores para medir las cargas, para así de pronto evitar las lesiones por ese tipo de entrenamientos Yo si no le, tenemos ese acceso yo médico? le sugiero que lo más fácil sería la HRV, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La Entonces, aplicación esa que tú habías o la mencionado. aplicación esta, que es lo más sencillito, porque inclusive la pueden comprar los chicos, tenerla en su teléfono, hacer las mediciones y reportarles a ustedes. Ujú, ok. Otra cosita para ver la recuperación es el uso frecuente del pulso basal. Es decir, tú lo caracterizas primero más o menos cuál es su pulso basal y las variaciones en el pulso basal hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si el atleta tiene 45 y empieza a tener 55, no anda bien. Está- Y si el atleta hace 45 y empieza a bajar, va muy bien. Porque quiere decir que se está adaptando, cada día está logrando muchas de las cosas que es desarrollar el corazón, logrando una hipertrofia cardíaca y una serie de cosas, mejor función cardiorrespiratoria. Y entonces eso está bien. Ya cuando no pasa así, que pasa al revés, tú dices, bueno, ¿qué está pasando bien? No se está adaptando los entrenamientos. Entonces con la HRV también puedes, dependiendo, con esta aplicación que yo te digo que se paga, que vale 9,90 euros creo que es, pero se paga y tú no tienes que usar la banda esta del electrodo ni Sí que nada, es es con el visor del celular y se puede hacer. con el sensor de huella y eso lo hace Se puede automático. hacer, entonces te puede ayudar porque no vamos a pensar, ¿qué pasa? Hasta ahora no se ha establecido, si hubiese algo como un lactímetro que midiera la urea, Sería perfecto. sería ideal, pero no lo hay. Es decir, hay que recurrir al laboratorio. Además, en Puerto Rico, como tiene que trabajar bajo las licencias americanas, es más difícil que el entrenador pueda realizar directamente la prueba. Nosotros no tenemos ese problema, pues lo pueden hacer los entrenadores y en otros países lo hacen los entrenadores. Generalmente en Latinoamérica Que se hace tenemos ese... Esa Sí, característica de pasarnos un poquito más los que no. procesos. pero por suerte, yo pienso que es una suerte, porque a veces, ¿qué significa? Es decir, si tú tomas las medidas, te pones guantes, Sí, sí, si tú también tomas las medidas que necesarias, tú tú lo tomas puedes hacer necesario, sin ¿no? problema. No Claro, porque necesitas el además médico si tú tienes el equipo es una de pronto gotita de ahí. sangre, que es lo mismo si por ahí la gente anda con su glucómetro. Y es lo mismo. Ujú. Sí, Bueno, porque oye, y en ese caso de ver toda esta parte científica, matemática, a nivel de medicina, hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte. Dentro de toda tu experiencia a nivel mundial, ¿cuál ha sido la evolución más grande técnica que has visto dentro de los 4 estilos? ¿Cuál ha sido la que más te ha llamado la atención y por qué? A mí el pecho, Pecho. los cambios en el pecho. El pecho era otro estilo. El pecho, a ver, la mariposa derivó del pecho, ¿cuál fue el primer estilo que se empezó a nadar? el libre. Libre. El más básico. Competitivamente. Sí, libre. Lo que pasa es que el libre se nadaba con la cabeza Con la cabeza afuera, afuera, qué sé como se hace yo. waterpolo. Y a partir de Duque Kaganamoku, el Sí, de el Honolulu, hawaiano. el hawaiano, Sí. él Ese yo la conozco. ya hizo el cambio. Entonces, a partir de Duque Kaganamoku vino Johnny Weissmuller. Y entonces, bueno, fue evolucionando evolucionando el de estilo. pronto. Después era el pecho, que el pecho era distinto, plano, qué sé yo. Y entonces empezó a meter el pecho. Empezaron a nadar como la brazada de mariposa, pero con las piernas de pecho y competían juntos. Y después dijeron, no, eso es otro estilo. Mm. Y entonces después a la mariposa le metieron la patada. Y entonces ya sí se volvió mariposa, un butterfly o delfín. Y entonces así ha ido cambiando. Y entonces en el pecho, por ejemplo, yo nadaba pecho. Y a mí me descalificaban por hundir la cabeza. No se podía hundir la cabeza. ¿En Antes qué se año, nadaba- ¿en qué año era eso? La tienes que nadar aquí, los años 70 y pico, 80. Ok. O sea que prácticamente antes todos los estilos se tenían que nadar cabeza afuera. Por así decirlo, no El necesariamente, libre lo hizo pero- más rápido. El libre lo hizo más rápido. El pecho se demoró mucho más. Ok. El pecho yo tenía que nadar pecho plano aquí.
Aquí, entonces, fundamentalmente la gente que más evolucionó el pecho primero era la brasa soviética. Y Ujú. entonces se nadaba en la forma de pecho y había una nadadora que se llama Galina Prochumelinkova, una cosa de esa, que nadaba muy bien. Y era un pecho largo, estirado, era distinto. Ahora después pecho, a partir de los finales de los 80, creo que fue, y después 90, dejaron meter Un La poquito cabeza. la cadera y meterte bajo el agua. Sí, un poquito esa media ondulación que tiras cuando te vas con cabeza Fíjate y que cadera. cuando tú miras el estilo que más evolucionado en marca. Ujú. Ha evolucionado muy rápido. Ahora mismo ya era irrisorio pensar que un pechista te hiciera 2.5 como es ahora en 200. Añadiéndole a la pregunta de él, de qué año a qué año fue donde vino la mayor, como si se evolución dentro del estilo de pecho. O sea, Yo pienso que en los 90. de los 90 hasta como Hasta 5 ahora. años. No, hasta ahora. Ok, Hasta de ahí ahora ha hasta seguido ahora. cambiando. No Ya ha habido un año en específico que contra le dieron al a oro. ver, este hombre aceleró mucho el pecho que fue Adam Peaty. Sí. Adam Peaty cambió el pecho porque además es impresionante. El pecho de Peaty es distinto a todo lo que se decía. La pata de Peaty es chiquita, pero tiene una brazada súper potente. Y lo otro que Peaty te da, te da risa ver cómo un tipo mantiene esa frecuencia Todo el tiempo. tan alta. Pero cuando miras el físico te das cuenta por qué la mantiene. Y porque está muy bien entrenado. Piti es el único, primero, hasta hace poco, ya hace como unos pocos años, era el único hombre que había bajado a 58. Ujú. Ya no, ya se suman el chino, él y Creo que es el holandés. el holandés, Kaminkam. Kaminka. Pero además de eso, él es el único que ha Pero el bajado de único que ha bajado a 57 57 es él. segundos. Él es el único que ha bajado a 57. Estamos Y hablando entonces que él cambió el pecho. Él cambió el pecho, metió un acelerón. Nunca, es decir, nunca no, él nadó el 200. Pero no es un tipo No, para. la, Lo que la- pasa la- es la que fre- la frecuencia no le da. Pero tiene 2.8. Sí, o sea, pero Pero volvemos sabemos con que un 2.8 y... No gana. No, ni No siquiera, entra. no yo entra a creo la que no entra al final. cuesta, final. le cuesta, No se cuela. le Se cuesta. podría colar, pero no va a ser No, mucho le más de cuesta ahí. llegar a la final a lo mejor, pero el séptimo, octavo. Sí, no, Sí, no va a ser más de ahí. y el desgaste va a ser No, demasiado. y además lo tiene que nadar 3 veces, que Sí. no creo que pueda. Es muy musculoso. Para París no tiene Es alguien... impresionante en 1.93, porque otra cosa que pasa con los pechistas es que no son tan altos. Sin embargo, él es un tipo de más de 1.90. No sé si es 93, entre los 91 y 93 está por ahí. Para París va a tener, si se resuelve el problema de los chinos, va a estar buena esa bronca. Sí. O sea, Porque es una buena carrera entonces. este chino es el único que ha ganado las 3 distancias. Ok. Y es el único, creo que más se ha acercado a las marcas de él. Sí, O sea, sí, es- en es el... Bueno, el no, único- sí, el único. Él tiene un Sí. 57 de 40 y pico, creo que es. Sí. Y ahora mismo ya Y ya también hizo Y de 26. 50 ya hizo 26 26, cortito. 20 y algo. Y el 16 bajito. No, y pero el récord de Pitti- Pitti es 25. Pero Pitti tiene 25.9 y tiene 56.80 y algo. Y este tiene 57.4. Pero entonces lo que me impresiona es que el tipo metió 2.5 en 200. En 200, eso es cierto. Que eso sí es raro. Maneja un extra que no tiene No, Piti. es que cuando tú miras 50 y 100 y ves el pecho de 200, son 3 pechos distintos. 3 pechos no. 50 y 100 es uno y el 200 es Exactamente. otro pecho. Es otro mundo, es otro mundo. Porque el Eso- mismo, por ejemplo, el ruso, me impresionaba a mí Chukov. Chukov pasaba el primer 100 que tú lo veías, y después hacía así, cambiaba la frecuencia. Pero era no sé si Chukov bajará de 59. Son Sí, dos. sí, Pero hace largo. 59. Sí, 59 largo. No, 59 así, pero Sí. baja de 59. No, que yo creo que entiendo ahora que no. mismo por debajo de 50. Porque yo creo que el que baja no es de mucho. 58 es el otro que también ha dado bien en 200, que no me acuerdo el nombre, Prigoda. Ajá. Que es Yearly. hijo de Prigoda, de otro Prigoda que fue un gran nadador, que era nadador de 100 libras. Y está también Stubble Cook, el australiano que no baja de 59 y tiene 2.6, que fue recordista mundial. Y tú dices, bueno, y cuando lo miras son dos pechos distintos. Sí, sino que Me gusta la estadística, ¿eh? Sino que Sí. esa es una de las partes que de pronto José tenía una gran pregunta. No sé, José, Sí, bueno. que me parece una pregunta espectacular. Sí. Bueno, hay tantas, pero tengo que escoger. Yo sé que tú has hecho muchas investigaciones dentro del deporte. Sé que has sido parte de los entrenamientos y de la trayectoria de muchos atletas
en inglés successful, se me olvidó. En español. Exitosos. Exitoso, válgame. Mm. Pues estoy así. Y mi No, pregunta pero tú sería... puertorriqueño, háblame Sí, español. perdón, es que fue mi mezcla de palabras. Pero mira, mi pregunta sería, ¿qué investigación que no has hecho te encantaría llevar a cabo en el ámbito de natación? Todavía, ¿sabes? Genética. En genética, pero, ok, ese es el campo ahora específicamente. Marcadores genéticos. Ok, para poder, No lo he hecho porque no tengo recursos. pero para poder lograr que, No, lograr decirte que un nadador necesita tal marcador genético. ok, estamos hablando de identificación de talentos y todo eso. Me gustaría mucho trabajar en la identificación de talento, Pero- pero ya a ese nivel. Ok, la identificación de talento a través de nivel genético, que es básicamente la fisiología del nadador y todo eso, ¿es lo único que se debe buscar para la identificación de talento solamente? No. Cualidades, aptitudes. No. La mentalidad, yo Hay, pienso que es una, ¿verdad? un atleta no es una sola cosa. Un atleta requiere un conjunto de cosas. Y entonces sería la parte esta genética, la parte psicológica Mm. Va a la mano. y sí. A ver, yo siempre he dicho que entre dos atletas de similares condiciones físicas triunfa el que más mentalidad tenga, más entrega tenga. Y eso lo he visto. Hay muchos nadadores que nada son exitosos y no les gusta. Sí, no quieren nadar. Pero están diseñados. Hay Sí, gente que que viene con el tienen- talento físico y hay otros que vienen con el aspecto Eso, por ¿Cómo que mental. tienen los ejemplo, dos? Los Los que tienen los dos son súper la estrellas. francesa, la hermana de Laura Manadou, Laura. dice que ella odiaba nadar. Ujú. Y era horrible nadando, era buenísima. Pero era un hombre Nadaba de muy fuerte, duro. ¿no? Y nadaba duro, era fuerte y Ujú. alta. Tenía todas las condiciones físicas. Ella podría decir que, además, yo digo que eso es relativo. Ella lo que odiaba era entrenar, pero le encantaba competir. ¿Y tú crees que es raro conseguir a alguien con esos dos aspectos? Con la parte de genética y la mentalidad de... Son elegidos. ¿Y a qué edad más o menos uno se busca eso? O sea, en muy temprana edad me imagino que no. Por los procesos de maduración que usted es muy famoso mencionando. También hay que poner eso. Hay que poner eso, porque igual tú te puedes engañar con los resultados de un nadador que a lo mejor tiene todo eso, pero es un madurador pergo. Ujú. Y entonces tú sabes que eso se va a acabar. Sí, para los que no todavía entienden, ¿verdad? Que yo he leído un poquito del doc, pero el doc menciona 3 tipos de maduraciones. El primero, si no me equivoco, es Normal. el normal, el precoz, Precoz. perdón, y el tardío, Tardío. que son cosas diferentes. O sea, ya ahí Eso- define el nadador. Eso se puede evaluar en los distintos deportes, se puede evaluar a través de un examen que, bueno, es bastante sencillo, lo pueden hacer los pediatras incluso, ¿no? ¿La maduración está hablando de la parte genética o estamos hablando acá arriba también? ¿Eso es de los dos? ¿Esa parte que tú hablas de los dos? que es la maduración biológica. Biológica. Ok, del cuerpo. biológica. Biológica, pero tú lo puedes evaluar a través de la edad ósea. Ósea. ¿Me entiendes? Que es los puntos de dosificación. Entonces, existen ya parámetros, existen atlas. Que puede tener un nene de 10 años que piensa como uno de 14. Sí, pero no es que piense, es que es Que es. biológicamente. Lo que pasa es como que un por tipo de dentro es un niño de 14, Sí, aunque por fuera que te llevan muestre este que es un mundo niño 10 de años. Llevan este mundo 10 años, pero tiene 14 años. Comparación. Edad biológica, edad cronológica. Siempre Ok. tienes que hacerlo. Entonces tú dices, bueno, ¿Cuál es más valioso? no, es que a mí lo que más me gusta es que el atleta sea tardío. Que Que salga se tarde. demore en desarrollar. Cuando es precoz es muy peligroso porque es lo que le podemos llamar estrellas fugaces, que son esos niños que están chiquitos, y no Eso era y una no tienen pregunta. un gran desarrollo, entonces después, que diga, de esos niños que están, Que tienen muy buenos que resultados desde tienen muy buenos temprano resultados de temprano, y después entonces, y que después se como esperan que se mucho. estancan. Entonces, le das una magnitud a los resultados, los padres se ilusionan, no sé qué, y Mucho. hay que hablarles claro. Le digo, No, tu hijo puede quedarse. Y ahí, Y entonces psicológicamente cuando el atleta es así y de pronto la gente empieza al alcanzarle la biología, Ujú. le pasan por al lado. a eso voy, que de pronto ahí es donde comienza a trabajar un poquito más esa parte psicológica, porque si tú no eres Daniel no capaz, me deja mentir y tú tampoco, que fueron nadadores. En los CSGAN se ve mucho eso. Sí, Tú ves nadadores sí. que desaparecen. Tú dices, wow, y este desapareció. Y desapareció. Y tú, niños, oye, hay niños en la categoría 11 y 12, el récord de 11 y 12 es 25. En 11 y 12 hacer 25 segundos.
Yo sé Y que esos tipos no llegaron a nada. No llegaron a nada. qué bueno que tú mencionaste eso, porque no estaba apuntadita como tal aquí, pero está puesta ahí. ¿Cómo se podía entonces prevenir ese efecto de estrella Entonces, fugaz? bueno, nada, hay una prueba que es bastante sencilla, que la pueden hacer lo que te digo los pediatras, que es el carpograma. La placa de la mano. Y entonces está establecido con unos apps, hay software que incluso ya te lo evalúan. Y entonces es los huesos de la mano y los huesos de la extremidad distal del antebrazo. Hacer la placa lleva una técnica que hay que hacerla correctamente, no es una placa lo como Porque quiera, si lleva no una es a lo loco, posición no de es a la lo loco. mano y que esto se van comparando, confiriendo puntos y desde el punto de vista cualitativo, después se lleva una tabla y dice, por ejemplo, esta teta tiene 13 años, pero tiene 15. Y entonces ya ahí empieza el lío. Entonces, inclusive a través de ahí, tú al atleta le puedes hacer un estimado de la talla final. Con eso y con em, la talla de los padres. Puede hacer un estimado, no quiere decir Que va a ser que sea que palabra final. que sea exacto, pero ayuda. Ayuda. Nosotros tenemos dentro del instituto, se hace. Por ejemplo, cuando se hace la captación, se exige que los niños vengan con la radiografía. ¿No? Y se evalúa la radiografía y a partir de ahí, Doc, y, ¿verdad? Yo le hago una pregunta. En este caso, vamos a suponer el ejemplo. Tenemos en un equipo, ¿verdad? Porque pues la mayoría de entrenadores trabajamos a nivel de equipo. No podemos trabajar de manera individualizada. Pero, ¿cómo podría trabajar uno ese caso de tener en el equipo chicos que pueden ser maduradores precoces y al mismo tiempo maduradores tardíos? individua- Otros chicos. Entonces, individualización. pero, ¿verdad? Yo ¿Cómo? sé que a ustedes les cuesta trabajo Por el grupo. por la estructura que manejan acá, pero hay que hacerlo así. Uno de los principios inviolables del entrenamiento deportivo es la individualización. Pero es bien difícil hacerlo con un grupo tan grande. Tienen que encontrar la forma. Ok. Eso de ustedes. Eso a base de pruebas, me imagino. La realidad la tienen que encontrar ustedes. Yo no le puedo sugerir hagan esto. Yo lo único que le digo es que hay que hacerlo. Y el mismo nadador no se le puede poner entonces un poquito de responsabilidad en cuestión de su individualización. Claro. Pero a los jóvenes es bien difícil. Pero A hay esa que- edad. Sino que ahí entra el Pero proceso de De A mí educación. me cuesta yo decirle, mira, educación. cuéntate las brazadas en este calentamiento para ver cómo tú vas. Empiezan a contar y se me pierden. lo difícil no es imposible. Entonces lo Es otro. cuestión de seguir ahí. No, es que ustedes, De ser consistente. lo que pasa es que ustedes tienen insuficiencias. Le llegan los nadadores con insuficiencias, con cosas que ya tenían que haber aprendido. So, tú dices que entonces antes de ser deportista tiene que ser atleta. Claro, pero lo que te digo es Lo que pasa es que cuando te llega a ti, eso sabía que habérselo enseñado. se supone que ya ellos deben llegar a nosotros con Claro. las bases aprendidas y nosotros estamos, se Ustedes, supone por que ejemplo, entrenando y todavía terminando de enseñar porque Claro, se saltaron las etapas un- que tienen que hacer. hay etapas sensibles, hay que aprender cosas. Hay cosas que hay que aprender, Pero hay desgraciadamente. algunos que llegan bien jóvenes aquí. Tenemos nenes de 4 añitos, 5 añitos. Ya eso es otro, ahí sí te toca enseñarlo. Sí, ahí nos toca a nosotros entonces. Pero si te llega con 12 y no sabes hacer las cosas, Ahí hay un problema. ahí hay un problema. Y desgraciadamente te demora. Sí, Y porque entonces hay cosas, por ejemplo, como pasó con Hansel García, que Hansel García llegó a la natación prácticamente con 20 años. Y entonces no hubo que enseñarle casi todo. Y entonces, por mucho que trataron de mejorarle vuelta y arrancada, no mejoró. Ay, Mejoró muy poco. Y en el caso de Hansel, creo que también él contó con la suerte de tener un toque de talento, porque también para hacer lo que hizo en tan poco tiempo. Espérate. Es un talentazo. tú puedes ser exitoso entrando tarde, más o menos a Lo los 20 otro- años en el deporte. Lo otro es diseño. 1.93 con 2.06 de envergadura. Y Fuerte, animal, venía del polo acuático. Tú cuentas con esa Natural- ventaja. Naturalmente, Estaba siempre hecho. me impresionó de que la primera vez que lo vi, los regresos de él, sin mucho entrenamiento, y yo decía, ¿y este cómo lo hace? Y lo hacía. ¿Cómo tiene aire si no Sí, desarrolló ese ¿cómo aire? lo hacía? Pero bueno, quizás tenga el mismo diseño que él, eso. Entonces no pateaba. Aquello era 40 cosas, pero era... él tiene una cosa muy buena muy buena que también era mala, ¿no? Que era la valentía, el coraje, un tipo loco a la hora de pararse ahí, no le temía a nadie. Él tenía problemas con el control de la ira y lo expresaba ahí. Y nada, un talentazo. Uno de los él realmente, ¿A qué edad incluso te empezó a digo, nadar? Combinaba todo. ya serio, como a 19, 20 años. Wow.
Pero Impiéntale. nosotros hemos tenido, eso pasó, por ejemplo, yo voy a ver si después digitalmente le puedo mandar un libro de él, que a lo mejor ustedes no lo conocen, Alberto Juan Torena, que es un corredor cubano, uno de los vicepresidentes de la IAF, en estos momentos está muy enfermito. Alberto fue campeón olímpico en el año 76, pero Alberto empezó a correr a los 20 años. Era atleta de baloncesto. Ya como cuando la gente dice, ¿para qué lo haces si ya Era está atleta de tarde? baloncesto. Entonces jugaba baloncesto, le iban a dar baja a la selección de baloncesto. Él era de Santiago de Cuba, tenía una novia en La Habana, no quería irse. Y entonces ya había una gente que lo había visualizado. Y él se ponía a hacer los entrenamientos en la pista. Entonces corría alrededor de 50 segundos las vueltas. Con unos tenis de baloncesto, que se decía, ¿esto qué cosa hay? Entonces el hombre había hablado con él y él rechazó porque quería ser basquetbolista. Cuando ve que le pasa eso, dice, yo quiero quedarme en La Habana, voy para allá. "Bueno, usted todavía quiere, dale. Bueno, terminándote la historia. En el año 72, en el año 71 empieza en el atletismo. Al año, semifinal olímpica. 45 segundos, no sé cuánto. Dijeron, bueno, empezó. Después llegó a los Juegos Olímpicos de 92, no, 72, 76, Montreal 76. Primero era Múnich, Montreal 76. Él llega y entrenaba con un polaco, Szymon Zawierczewski, que es un polaco muy bueno. El tipo le fue introduciendo, corría el 400. Entonces le dice, vamos a correr 800 para que tú cojas resistencia a los 400. Y de pronto, unos meses antes, le dice, Alberto, vas a correr las dos. Te tocó. Y dice, no, pero vas a correr las dos. Entonces le coincidía semifinal de una cosa con la... Bueno, terminándote la historia. Es el único hombre en la historia que ha ganado 400 y 800 en uno mismo Juegos Olímpicos. Pero ganó el 800 con récord mundial. Lo bueno de lo importante, ¿verdad? En este caso de que se tenga el objetivo claro, sobre todo el entrenador, que era el que tenía La guía, la Igual te guía. digo, igual que Hansen, son elegidos. El tipo, cuando tú lo ves correr, yo te voy a mandar para que tú veas los videos. Tú dices, ¿esto qué cosa es? Le decían el caballo. Aquello era un paso. Tipo 1.90. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Y entonces son gente que están elegidos. Sí, definitivamente, y ahí viene todo lo que conversábamos de esa individualización de la carga, porque entonces uno encontrarse con un talento de esos y si no le individualizas la carga y se la colocas a nivel general como está de pronto trabajando todo el grupo, se te puede diluir definitivamente un posible pierde uno de pronto un gran Bueno, talento. seguimos. definitivo. Pierde uno de pronto un gran talento Mira, en esa parte. Doc, una pregunta, y esto es más personal mía que otra cosa, ya que me interesa mucho tu conocimiento y me encantaría poder coger tu cerebro y ponerlo aquí. Pero, o sea, uno tiene que pasar por lo que usted pasó para poder conocer eso. Si agarras mi cerebro, te puedes volver loco. Pues Que yo tengo mi locura. mi pregunta entonces con eso sería, ¿cuánto, y esto quizás una pregunta media normal, pero mira, ¿cuánto conocimiento, sea ciencia, sea matemática, sea lo que sea, whatever, para que se necesita para entender la natación en su totalidad? Mucho. Mucho. Y como tú dices que tú eres un fiebrú, tienes que ser un fiebrú. Y entonces tienes que conocer más la natación. ¿Y eso no me desvía de los enfoques que yo quiero hacer? No, al revés, te da base. Cuando tú conoces todo, o casi todo, te da tiempo a cimentar cosas. Entonces hay cosas que tú no conoces de natación, atletas que tú no has visto. Entonces por eso yo soy una gente que a mí difícilmente algo me asombre. Nada me asombra. Si me dicen tal cosa y me dicen tal tiempo, digo, y digo, bueno, es que he Es visto una buena mucho. referencia. O sea, ¿Me entiendes? Es tener referencia, te ayuda a tener referencia, tienes que conocer, tienes que ser muy estadístico, conocer récords mundiales, tienes que conocer la historia de la natación, tienes que conocer a gente que ha hecho la historia en la natación, gente que ha marcado la historia de la natación, como te hablaba yo de Sarah Sjöström, que para mí es una de las cosas más grandes que he visto en mi vida, porque un atleta que empezó rompiendo récord a los 15 años y que a los 30 todavía lo está haciendo, tú dices, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué entonces muchos de los exitosos sean nadadores o especialmente entrenadores exitosos en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, llegan a ese nivel solamente enfocándose en un aspecto del nado y no en Pero, las otras ¿qué me partes? lo dices? ¿Con un Quiz- atleta o con un entrenador? Entrenador.
Entrenador. Bueno, Quizás yo, porque tiene un equipo multidisciplinario o sí, no todos los atletas de ese nivel tienen eso. sí, pero igual lo que siempre le digo a ustedes, que es raro ver a grandes atletas ser grandes entrenadores. Yo pienso que sea porque no les dio tiempo a estudiar. Yo pienso que piensa porque, es decir, no quiere decir, por ejemplo, cosa rara para mí ha sido un Nesti. Es, por ejemplo, en el atletismo un Iván Pedroso, de los cubanos, que así fue 9 veces campeón mundial y campeón olímpico. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo lo...? Nada, porque parece que mentalmente su IQ es superior, ¿no? La personalidad también ayuda. Yo siempre vi a Nesti como un tipo muy serio, muy serio. Yo nunca veía a Nesti ni reírse, desde que lo vi como atleta. Entonces, lo otro que es impresionante en Nesti es lo que ha llegado siendo un atleta negro, una persona negra, en los Estados Unidos y siendo extranjero, porque realmente no es norteamericano. Sí, hoy Entonces, día es head coach y del No, entonces equipo es el olímpico, coach del equipo olímpico que se lo ha de la ganado, potencia, que de la se potencia que mundial. se lo ha ganado, que se lo ha No, ganado. nos toca leer y estudiar y ver. Mucho, Nos toca un montón. mucho. Es cuestión. Tú todavía estás jateando. No, porque ya eso es un nivel que uno dice, mira, yo vivo para trabajar, no trabajo para vivir. O sí, Mira, o no es así. yo te cuento algo. Si yo fuera a cobrar porque lo que he hecho, fuera millonario. ¿Me entiendes? Porque yo trato de ayudar a mucha gente y sin embargo lo hago gratuitamente casi todos los días. Con mis atletas que fueron en Perú, con los de por allá, con los de Namibia, con los de qué sé yo, con los entrenadores, Ya has con la podido ver el gente mundo. y con la gente del grupo de cómo es, de natación de rendimiento, que por interno me preguntan un montón de cosas y yo les vierto mi experiencia. Yo elegí una profesión que yo soy médico las 24 horas. Yo no tengo hora para... A veces me tengo que demorar un poquito porque estoy haciendo una cosa, tengo que hacer otra, pero yo disfruto mi trabajo tanto que No lo ves obligado, no lo ves forzado. no es como yo digo que yo me siento que no es trabajo. Tuviste la suerte de encontrar, de No, que tu trabajo fuese tu pasión, de es que tu que, pasión fuese tu es trabajo. que yo pensé en ser esto desde niño. Tu sueño Mi es tu sueño fue trabajo. este. Y lo Y entonces lograste. yo logré, date cuenta, yo casi no sabía ni hablar y yo decía que médico deportivo. Ni sabía a veces lo que era, pero yo después se los muestro. Yo tengo baticas en mi casa, sí, batas de médico, que hice médico. Y a mí me ponían un termómetro y ese era mi disfraz en la guardería. Y siempre, ¿qué pasó? Que hubo un antecedente personal. Mi papá estudió medicina. No llegó a ser médico, lo dejó en 4º año por problemas personales y problemas de la Revolución Cubana, problemas sociales, más bien, ¿no? Y entonces él estaba metido en otra cosa y lo dejó en 4º año. Y entonces yo siempre tuve esa referencia que yo le decía, yo sí voy a ser médico. Y yo sí voy a ser médico. Y no te voy a decir que me fue tan fácil, porque por el lío de ser nadador y viajando, qué sé yo, cuando yo fui a acceder a la universidad, los promedios de mis compañeros eran mucho más altos que el mío. Yo tenía un buen promedio. Claro, Y era pero, bueno en mi pero aula. mezclabas Pero como yo tenía que entrenar tu y extra tenía de que natación. viajar y además no era, entonces yo cogí mi medicina. Yo pedí medicina, me la dieron, llegué al aula y era gente con unos promediazos y decía, ay, mi madre, ¿cómo yo voy a salir de esto? ¿Qué sé yo? Bueno, después de esos promediazos salían peor que yo. Porque yo venía del deporte, que es el nivel de esfuerzo que había hecho. ¿No? Y lo bueno de pronto en este caso es que tú sabías lo que era hacer el No, deporte. y que yo sabía lo que quería. Mis padres estaban preocupados porque me decían, tú eres buen alumno, sacas buenas notas, pero tú no estudias. Y se sentaron conmigo muy serios, nosotros creemos que tú no puedes. Y le dije, yo sí puedo. Quédense tranquilos que yo sí puedo. Yo no estudiaba porque no tenía tiempo. Yo me sentaba en la primera fila del aula a captar todo para quitarme ese tiempo que tenía que estudiar. Tenía que aprendérmelo bien. Entonces decía, me lo aprendía bien, salía en la prueba, viajaba con libros. Yo creo que al final así terminan siendo todos los atletas. Les Sí. toca Sí. ponerse en primera fila, capta porque yo me tengo que concentrar No, por que no tengo viaje, lo que tiempo, sea, no, que no sí. tengo tiempo. Entonces, bueno, ya me metí en eso y ya te digo, yo disfruto esto. ¿Tú No, crees que nosotros cogimos un deporte demasiado de técnico y matemático? Para mí, Vete a baloncesto, José, ahí lo vas a pero entender más fácil. te voy a decir, y no es por hablar, para mí es el deporte más científico que existe. Ok. En la parte de controles. Y no- Esto de esto, incluso mucho de lo que ha logrado la natación se ha extrapolado para otros deportes.
No, y volvemos, es un deporte que vas venciendo la resistencia del agua, No, no y estás en la mira, posición natural del Algo, cuerpo. En Cuba, los primeros atletas que se hicieron control del lactato en sangre fueron los nadadores. ¿A quién se lo hicieron? A mí. Yo estuve en la RDA y me lo hacían en la RDA, entonces claro, no me daban tanta información, era medio experimental cuando ese tiempo. Y entonces después me acuerdo, recibimos asesoría alemana, el tipo llegó y dijo, yo para trabajar necesito un laboratorio al lado de la piscina. ¿Y Y se- y qué tan importante vendría siendo, verdad? O sea, nos damos cuenta que demasiado, pero el la- que un atleta tenga un desarrollo élite sin una ayuda médica. ¿Qué tan posible podría ser eso? Porque de pronto no se va. puede ser. Yo pienso que hay atletas que lo han logrado, ¿no? Mucho más difícil. Pero una golondrina no hace verano. Es decir, no es la constante. No, y Cuando eso definitivamente, te estoy hablando, por ejemplo, de las pole en Costa Rica, que no creo que hayan tenido muchos controles, porque realmente, La lo- zona, es la sí, pero zona. eran mujeres de más de 90. Claro. Eran mujeres con un diseño horrible, porque si tú mirabas a Claudia Por, nadaba horrible. Claudia pudo haber sido mucho mejor Sí que cero nadadora, técnica, cero porque técnica. a Daniel la ha visto nadando. Claudia nadaba chiquito, a pesar de ser grande. sí. A mí me tocó Ella nadaba así, caqui, caca. su último El centroamericano pateo en como era, el Cartagena. pateo como era, tic, tac, Sí, tic, sí, Sí, tac. pateaba por brazada, pateaba por sí. brazada. La hermana era un animal igual, grandísima, y nadaba un poquito mejor. Pero, y además, cuando mira, Silvia Paul Arens, mezcla alemana con norteamericana. No De había, Costa Rica tiene la C. no había manera de que no saliera No, algo salió, tan bien, algo tan pero bien. pudo haber sido mucho mejor. hay muchas métricas que la natación uno se tiene que dejar llevar para poder decir, ok, sé lo que necesito tener para poder crear que sea un atleta centroamericano, panamericano. Porque son diferentes puntos de vista. Si tú Los estás, otros elaborar un plan, decir lo que tú quieres y en el plazo que tú lo quieres. o sea, la Nosotros, periodización. nosotros, por ejemplo, para llegar a la Olimpiada dijimos, hay que ganar medallas centroamericanas, boom. Hay que ganar medallas panamericanas, boom. Y después Panamericano ya tiras para el mundo y lo Claro. Y que tienes que tener esa Así se visión hizo a largo a plazo. paso. Yo Y me acuerdo, paciencia, mucha paciencia. la gran carrera de natación cubana fue en los años 90. En el 91, Mayito medalla de oro, Falcón medalla de plata. ¡Dum! Falcón va en el 92 a los Juegos Olímpicos, finalista olímpico. ¡Bum! Ya cuando tú dices, bueno, va para el segundo Juego Olímpico, tiene que ser finalista. Tiene que ser medallista. Y fue lo que pasó. Eso debe ser para ti uno de tus mejores recuerdos. O sea, Sí. ¿cómo tú te sentías en el 96? en el aire. O sea, ¿te En el recuerdas aire. más o menos cómo te sentías? Mira, yo soy muy miedoso para ver a mis atletas. Ayer mismo yo me estaba muriendo con el juego de Canadá, porque bueno, ayer el juego de Canadá, Cuba perdió los 2 primeros sets, pues ganó los 3 primeros, y yo me estaba muriendo. Y me regañaron porque me paré y grité, y yo no puedo hacer eso. Pero ya me pasó la natación, a mí me pasó un campeonato mundial que yo estoy sentado, de los que controlaba el lío de la prueba que se iba a hacer el lactato, yo recogía todas las credenciales, y yo estaba sentadito al borde de la piscina. Entonces, delante de mí, Falcón se atreve a ganar medalla de oro. Y entonces venía fajado en el 50 y hasta tira el brazo y le ganó por 1 centésimo Uf. al australiano. Y entonces Falcón, como yo soy su médico, me miraba y me decía, me expresaba cosas, ¿no? Y entonces yo me paré y me dice el médico de Japón, que era médico de la final, me dijo, médico, siéntese, aquí usted no tiene país. Usted está para la Ayudar. institución, para la institución, pero es que yo no podía aguantarme. Sí, no se porque puede. tú estabas trabajando. Porque Ok. era, imagínate, yo amanecía con ellos y me acostaba con ellos. Pasamos tiempos muy difíciles, tiempos en que prácticamente fuimos a lugares y dormíamos en el piso. Y era ahí. Entonces, lo otro fue, por ejemplo, la sorpresa de Neisser Ben, porque no lo esperaban. Y entonces, Neisser, que era lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de Mayito y Falcón, Se esperaba. contaban, no, y tenían más talento. A Neisser le costó mucho llegar en primera porque tú lo veías y tú decías, no. Pero bueno, no es que estaba mal, porque Neisser fue campeón CCGAN y Neisser ha sido 1-1 en Sí 13-14. que él tuvo una buena base sin decir que fue algo extraordinario, como para tener el resultado final que tuvo. Sí, pero al final fue medallista de bronce olímpico a los 19 años. Fue a los 19. Y entonces hicimos una preparación aquí en Puerto Rico y él va a los Juegos Olímpicos con 56-7.
Pero lo que te decía yo, estaba nadando muy bien y entonces hacía la serie esa de 4% de tolerancia a menos de 57 segundos y uno decía, ¿dónde va a llegar? Y se aparece porque él estaba en una distribución por su marca en un hit malo y por un carril por allá. Y fue una sorpresa. Y se aparece con 54.8 y tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Sabíamos que iban a bien, pero no sabíamos hasta dónde. No sabían que iban a tan bien. Nada bien. Entonces se aparece con 54.8 y nadando por al lado de Martín López Subero, que Martín López Subero lo tocaba la cabeza así como diciendo, y bueno, lo que te decía yo, que estaban cerrados en el cool room, Falcón venía atrás, y entonces empezaron las expresiones de todo el mundo, oh my God, ¿quién es este? Y entonces, bueno, nada, entonces, bueno, Falcón mismo dijo, aquí hay que nadar duro, que esto se puso malo. Y además era eliminatorio y final, entonces descontroló todo aquello. Además, Neisser con algunos problemas serios, porque Neisser, por ejemplo, era muy malo haciendo el delfín. Inclusive dice que en la final, él sube el tiempo en la final, pero bueno, se mete en bronce. Porque si Neisser repite el tiempo, se mete en plata. Era plata. Y entonces, él dice que cuando empieza a hacer el delfín, que vio que no caminaba. Dice, yo no caminaba. Dije, para desespero. arriba a nadar. A nadar, a lo que Y a vinimos. guapear. Entonces empezó, ya sale como en octavo, entonces ya toca como segundo. Pero fíjate en ese caso cómo viene siendo de bueno el tema mental. Sí, sí, La, sí. no, la, Porque la si capacidad de tomar la decisión al en momento centésimas, y en centésimas de vámonos. segundo. Lo otro fue que yo le pregunto y me dice, yo no pude dormir, descansar entre la eliminatoria y la final porque La ansiedad. yo esperaba entrar en la final, pero no de segundo. Wow. Me comprometió más. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, pero estoy en la jama, como decimos nosotros, en la comida. Sí. Y entonces aparece y entonces ya después, mira, inclusive te digo, ellos tenían parámetros para haber nadado el 200 muy bien y no lo nadaron bien porque parece que se fueron de competencia, de tanta alegría, ¿tú me entiendes? Tanta Sí, la satisfacción. emoción. Entonces dice que se veía que en la premiación él le hablaba a Falcón y le decía, la cogimos. La cogimos. Después lo despertaba y le decía, la cogimos, mírala aquí. Se puso No, tan pero es que yo creo que no es para menos. sobreexcitado. Entonces después, en el año 97, después fue doble campeón mundial de curso corto. Y nosotros esperamos mucho más de él. Para un Pero él futuro cambió. Pero él cambió. ciclo Él olímpico. cambió porque me acuerdo que una vez le decía a Pepe, pero creo, ¿qué es lo que pasa? Que ya no mejoro. Y Pepe le dijo, tú perdiste el ojo del tigre. El extra que tú ponías. Él era un tipo que no era talentoso, pero ponía unos extras. Y entonces lo que te decía yo, ellos entrenaban muy duro, hacían 3.500 de espalda y terminaban en menos de 18 minutos, que eso es horrible. Sí, que eso no es normal. Yo tuve la suerte, porque además tuve la suerte porque son excelentes personas, además. Hoy día tenemos una excelente relación con Neisser igual y con Falcón igual. Yo he estado en fiestas. Es que yo creo que usted ha sido, El papá. no, y además de eso, partícipe de pronto, no puedo decir de pronto el logro personal más grande, pero o sea, a nivel deportivo estamos hablando de la Yo gloria. recuerdo que en el año 96 a mí me invita un nadador argentino, trata de invitarme a me invitó a través de Osvaldo Arsenio, no sé si lo conocen, que era No lo conocí, un no. entrenador argentino que fue parte o fue presidente de la comisión de entrenadores de la FINA. No. Y entonces ellos me invitan a una institución media privada que había en Argentina que se llama Natación y Vida, y yo fui de conferencista. Y entonces Roberto Dobi, que era un nadador que había entrenado con nosotros argentinos, que ahora está muy bien en máster, él me hace que me lleven, yo voy a dar la conferencia, y yo recuerdo que iba a dar la conferencia sobre control médico, entrenamiento, y entonces ponen como el video así, un video bien grande, 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 grande. ¿Y qué me pasa? Ahora después te digo por qué me pasa. Yo no puedo ver las cosas cuando están pasando. Me gusta verlas después. Porque me pongo tan mal. Te ansiedad. No, es que a mí las emociones me repercuten mucho. Yo ayer mismo, hoy estoy con la presión alta. Porque he pasado muchas emociones. Conocer a Daniel, venir este amigo mío. Ayer el juego de voleibol. Entonces Usted era una persona bien emocional. Sí, emocional. sí, pero emocional que tengo que cuidarme porque yo creo que me da algo, ¿no? Entonces, ponen el video bien así grande, no sé qué, y yo iba a empezar la conferencia. Cuando fui a hablar, empecé a llorar. Y les dije, discúlpenme, es que yo esto no lo pude, imagínate que yo me fui para la calle
el eliminatorio. Y empecé a caminar. Ayer, después se estaban riendo, porque en el juego, el partido final, después me dijeron, doctor, usted estaba como loco. Yo me fui para atrás para que no me vieran en un pasillo y yo caminaba allá, y caminaba para acá, y caminaba, pero no podía verlo. Entonces yo más o menos sigo juego por la reacción del Claro. público. Y entonces yo caminaba para allá, caminaba para acá, es que yo soy así. Y entonces, porque me apasiono con eso, lo vivo, es duro, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, Como si fuera que tú estás me ahí. pasa eso, me fui para la calle y empecé a caminar y entonces llamo a mi madre y dice, ¿dónde tú estás metido? Y le digo yo, caminando, y me dice, Neisser hizo 50. ¿Qué? Y yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Entonces cuando yo veo, y además es que tienes que ver el video de la televisión cubana, como dicen, medalla de plata Rodolfo Falcón Cabrera y medalla de bronce Neisser Pay. Un día histórico para la natación cubana, porque bueno, nunca. Sí. No, no, no. No. No se ha repetido ni Momento. siquiera, no se ha Un repetido. Sin back to embargo, back. te digo algo, el mayor talento, incluso tú le preguntabas a Falcón, entonces el mayor talento que nosotros tuvimos fue Mayito González. No llegó Cabeza. porque se desordenó, el éxito temprano le hizo mucho daño, fue 16 años, a los 16 años y 2 días fue campeón panamericano con 2.15 en aquel momento cuando el récord mundial andaba por 2.12. Doc, Que tú no, eres literalmente un testigo de lo que es la historia de la sí, natación. sí, No, no, inclusive él que no es ahora, testigo, él es historia de la natación cubana. ahora yo creé un grupo de nadadores que retirados que se llama Natación Nostalgia. Y entonces Buen título. mis compañeros me están proponiendo que yo escriba un libro Hazlo. sobre la natación Definitivamente tiene cubana. que ir Y ese Yo no leo, pero entonces, lo leo. entonces yo quiero hacerlo. El problema es que me falta un poco de tiempo y de recursos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo le dije a ellos, si me ayuda, yo lo hago. Porque Entonces, yo yo solo no puedo. creo que se lo he dicho, usted conoce tanta gente que la gente la va a encontrar en el camino. Sí, cómo no. Cómo no, Claro, cómo sí. no. Yo te digo algo, yo soy una persona bastante solitaria. No soy un tipo, Mm. entre comillas, solitario. Vivo solo, he tenido mi vida como yo he querido, pero tengo muy buenos amigos y son muy Doc, amigueros y soy muy fiel a mis amigos. Entonces, ahora mismo te digo, aquí no doy abasto, no sé qué voy a hacer, porque bueno, entre una gente que conozco, el otro que llegue, el otro que llegue, el otro que me quiere ver, el otro que ha ayudado, porque por ejemplo, ahora mismo Daniel me decía, Charlene yo no la conozco, y la ayudé en su problema de salud. Inclusive pienso que la ayudé muy bien, ¿no? Porque la enfoqué muy bien en lo que tenía que hacer, en que estuviera tranquila con su enfermedad. Yo reviso todos los análisis que Charlene me los manda, y Charlene siempre me ha mandado hasta ayudas y todo, porque inclusive a la única persona a veces que yo le pido cosas es a este señor. Y porque él me obliga a hacerlo. Pero yo soy mucho de ayudar desinteresadamente. Porque paso mil trabajos, ¿no? En mi vida. Daniel lo sabe. Pero, brutal. pero soy muy orgulloso. No, pero recuerde que la vida siempre devuelve lo que uno da y de pronto más bien eso es Sí. lo que de No, pronto no, no, es lo no. que está haciendo hoy, ¿no? Yo no doy abasto. Después de tanto, fíjese, usted mismo lo dice, a veces uno se queda esperando de gente y la gente se queda esperando porque no puede repartirse entre tanto. No, Eso es muy no bueno. sé. A veces no sé qué voy a hacer. Mira, Doc, me encantó de verdad tener una conversación contigo, no solamente hoy, constante, por los últimos 4 días, yo creo. O sea, es una cosa brutal. Te tengo una última pregunta, si los Ay, muchachos me permiten. Una última pregunta. Y quiero que la pienses bien. Quiero que si tienes que tomar tiempo para pensarla, si de momento tú la tiras así. Pero me gustaría mucho saber, cuando tú piensas en tu legado, ¿cómo te gustaría ser recordado? es difícil. Como un amigo. Como un amigo. Es duro, es duro. Sí, no te preocupes, no te preocupes, es algo fuerte, ¿sabes? Como un amigo, como una buena persona que siempre estuvo dispuesto a ayudar, a colaborar, como una persona que amó el deporte y que dio todo lo que pudo.
De verdad que tú, se nota la pasión, o sea, a ti el pecho inflado se nota de siempre. Eres una gran persona. Soy muy orgulloso, ¿eh? No, pero está bien. Yo, Soy yo Santi, te de, llevo conociendo 4 días solamente de, y es un honor, de verdad que sí. desgraciadamente o afortunadamente soy muy orgulloso. Pero bueno, la gente sabe que soy así, soy muy directo, no le doy vuelta a las cosas, te las digo como van. Tengo el orgullo de tener amigos como Hernando, que está ahí, que vino medio enfermo a verme hasta hoy, que fue a Cuba a verme hace poco. Hay cosas que no debo decir porque no quiere que yo las diga. Hernando me ayuda a mí mes por mes, con las dificultades que estamos teniendo. Y entonces son cosas que uno no sabe cómo agradecer. Pero igual pienso que a veces yo tengo un amigo que me dice que yo tengo suerte. Y yo no tengo suerte. Esto se fabrica. Uno Uno trabaja a diario siembra lo que cosecha. claro. Y yo pienso que sin quererlo, porque a veces ni me cuenta me doy. Yo corro y pido para los demás, no pido para mí ahora mismo. Pregunta a Daniel que si tobillera, que si no sé qué. Y es para los muchachos, porque no tienen con qué, ¿me entiendes? Entonces el otro día, ahora mismo, le entregué de las cosas que me trajiste, le entregué la rodillera a uno de ellos, que las rodilleras estaban desbarataditas. Me da lástima verlo así. Ah. Tanto lo dico.